a una nueva edición de Hablemos de Salud. Nuevamente juntos para brindarles los temas solicitados por ustedes a través de nuestro correo electrónico info@hablemosdesalud.com.uy. Los médicos invitados nos han preparado los siguientes informes para el día de hoy. El nuevo método en nuestro país para bajar de peso con una dieta proteinada. Elba Cárdenas, química del laboratorio Apiter, nos presenta las propiedades y uso del propóleo. La importancia de la educación sexual en los niños. Ariadna Causade, ginecóloga, nos explica qué es la vulvodinia. Y cáncer de mama. El doctor Álvaro Ronco nos asesora en esta patología. Dando inicio a nuestro programa, invitamos al doctor Jorge Facal, quien nos informa sobre un método muy eficaz para bajar de peso y una dieta proteinada. Doctor, usted trabaja con un método personalizado y con una dieta proteinada. ¿Nos podría explicar de qué estamos hablando? Sí, primero que nada, este método al que tú te referís se denomina método Pronocal. Es un método que tiene amplia difusión a nivel mundial, que tiene una fuerte presencia en Europa, también en México, otros países de América Latina, incluyendo Brasil y Argentina y Chile, y también una presencia muy importante en Estados Unidos. Es un método que ha ido creciendo, que tiene una fuerte base científica, que hay trabajos publicados y recientemente publicados en revistas de alto impacto que demuestran los beneficios de este método y que tiene la peculiaridad que es un método que es indicado por el médico y seguido por el médico. Aquí en el Uruguay este método ya tiene unos años de aplicación, no soy solo yo, hay otros médicos, prescriptores que se han formado aquí y en el exterior y que se basa, como tú decías, en una dieta proteinada. Pero no es solo la dieta, es un enfoque que es multidisciplinario, que incluye, más allá de la dieta que tiene sus características peculiares y que vamos a analizar, incluye también el apoyo permanente de nutricionistas, el apoyo del aspecto psicológico, resalta y contribuye y sigue estimulando el ejercicio del paciente y sobre todo, más allá de que se pasa por dos fases, una activa y otra de reeducación, hay un seguimiento en el mantenimiento a 2 años de los pacientes que se introducen y que continúan con este método. Con respecto a lo que tú mencionabas de la dieta proteinada, este método se basa fundamentalmente, sobre todo en la etapa inicial, que es una fase activa, en el concepto de disminuir francamente el consumo de hidratos de carbono, que se basa fundamentalmente en el aporte de verduras con las comidas, con el almuerzo y con la cena, constituyendo el aporte de fibras, la mayoría de ellas no absorbibles, y después un complemento mínimo indispensable de ácidos grasos a través del aporte de aceite de oliva u otro aceite similar que el individuo debe recibir en una dosis de 1 cucharada por día, pero después todo el resto del aporte se realiza en base a proteínas. Las proteínas son suministradas a través de sobres que tienen proteína de alto valor biológico, proteína que tiene distinta textura, tiene distinto sabor, vienen envasadas en sobres y tienen distintas preparaciones. Uno puede preparar desde bebidas solubles y de fácil administración, como puede ser un jugo, puede preparar batidos, puede preparar sopas, puede preparar un crepe o una tortilla que tenga un sabor, por ejemplo, a panceta o un sabor a queso, puede preparar pancitos, puede preparar mousse o puede preparar cremas. Hay una amplia variedad de sabores y una amplia variedad de texturas. ¿En qué se diferencia la dieta Pronocal a los demás tratamientos que hay hoy en día? Bueno, si es que existen tantos tratamientos y tantos métodos, es porque muchos de ellos y la gran mayoría fracasan. Fracasan no solo por el método, los pacientes bajan de peso en general con los distintos métodos. El tema muchas veces está en que una vez que el paciente logra su objetivo, muchas veces el objetivo es simplemente estético,
y no nos enfocamos en un problema de salud. En este caso es diferente porque siempre tiene un seguimiento médico. Exactamente. El médico logra y debe seguir y apoyar al paciente a largo plazo. Entonces el médico no va a estar enfocado solo en la balanza o en la reducción del perímetro abdominal. El médico va a estar enfocado también en el resto de las comorbilidades. Si el paciente adelgaza, el paciente va a mejorar su perfil metabólico, va a mejorar el control de su colesterol, el control de las cifras de su diabetes, va a mejorar también lo que es su hipertensión arterial. Entonces, esto que al principio puede ser dificultoso, porque es cambiar de un hábito alimenticio a otro, pasar a modificar el esquema de comidas habitual por sobres acompañados, como decíamos, del plato de verdura, lleva a que el individuo se sienta un tanto como frustrado, como desalentado. Nosotros lo que le decimos es, primero, que este método tiene algunas peculiaridades. Una peculiaridad es que una vez que esta dieta proteinada, basada fundamentalmente en proteínas, logra un efecto que se llama cetosis, que se logra a las 48 horas aproximadamente, el individuo tiene un efecto psicotónico, o sea que el paciente se siente bien, se siente incluso más dinámico, y tiene el efecto de la saciedad. ¿Qué quiere decir el efecto de la saciedad? El paciente no pasa hambre. Y ahí va una primera cosa que tú me preguntabas a mí, ¿qué diferencia el método Pronocal con otros métodos de adelgazamiento? Con respecto a las dietas hipocalóricas tradicionales, donde se baja muchas veces en forma proporcional el aporte de grasas, hidratos de carbono y proteínas, el paciente pasa hambre. En cambio, en este método, en el cual es una dieta básicamente proteinada, a través de la inducción de este estado controlado de cetosis, se logra la saciedad y el paciente baja de peso, se alimenta con los sobres y con la verdura y no tiene hambre. Eso es lo fundamental, no tiene hambre. Por supuesto que también debe, como en otras dietas, suplementar con iones, con minerales, con vitaminas, etcétera, que al modificar la dieta habitual del individuo necesitan ser suplementados. ¿Este método, doctor, es seguro? Este método es un método seguro y parte de la seguridad y la garantía para los pacientes pasan porque el seguimiento lo hace un profesional. Un profesional que debe capacitarse, que debe estudiar, que tiene una formación permanente y que está apoyado por un grupo multidisciplinario e internacional. ¿Existe también en el método Pronocal el efecto rebote? En todos los métodos o dietas de adelgazamiento existe efecto rebote, porque el tema está en la cabeza del individuo. Ahora, cuando, como con el método Pronocal, uno nota que adelgaza rápido, sobre todo en las primeras etapas, que adelgaza sin hambre, ve objetivamente los resultados y a su vez continúa después con una fase de reeducación, esa fase de reeducación donde se van incorporando en forma paulatina y progresiva los distintos grupos de alimentos. Se va incorporando distintos alimentos, desde los hidratos de carbono, se va aumentando la cantidad también de por última parte, de lípidos, pero el paciente se acostumbra a hacer todas las comidas, a hacer 5 o más comidas por día, a comer fraccionado, a comer pequeños volúmenes y sobre todo el acompañamiento. El acompañamiento no solo del médico, sino todo lo que significa integrarse a un grupo y una metodología que, como decíamos al principio, durante 2 años lo va a estar apoyando. O sea que realmente es un trabajo en equipo, donde las dos partes son conscientes del objetivo y que además tiene como fin que la persona no solo pierda peso y se vea bien estéticamente, sino que le brinde calidad de vida. Para cerrar, doctor, ¿todos los pacientes con obesidad pueden utilizar el método Pronocal o hay alguna limitante? Te voy a hacer dos indicaciones. Hay una limitante de edad que no se recomienda para mayores de 70 años, pero eso no es una limitante estricta, en el sentido de que hay pacientes que sabemos que tienen 65 años y que son obesos y que están muy mal, porque tienen problemas cardíacos, tienen problemas renales, tienen problemas hepáticos. Es necesario que el paciente tenga indemnidad fundamentalmente cardíaca, renal, hepática, o sea, que no esté descompensado como para que pueda hacer este método.
hay otras limitaciones relativas que se deben corregir, pero los pacientes que son obesos en general asocian otras enfermedades. Pacientes obesos con hipertensión, con dislipidemias, con diabetes tipo 2, con problemas metabólicos, o sea, pacientes obesos enfermos o sobrepeso con enfermedad asociada son los pacientes ideales para el método Pronocal. Haciendo una pequeña apreciación con respecto a una de las preguntas que tú me hacías previamente, que es lo del rebote, lo que yo te diría es que lo importante en el seguimiento a largo plazo es que el individuo incorpore hábitos saludables no solo de alimentación, sino que incorpore el ejercicio y que lo mantenga. Si el paciente solo persiguió cuando inició su dieta un fin estético, estar mejor para el verano o estar mejor para un evento social, seguramente ese paciente va a rebotar porque no va a seguir con estas costumbres de una dieta saludable ni va a seguir con la costumbre del ejercicio. Entonces, el riesgo de rebote existe en cualquier metodología. En esta es menos porque, dado el alto impacto que tiene y el seguimiento que tiene a largo plazo, las posibilidades de que ocurra el rebote son menores. Pero todo depende del individuo y de cuáles sean sus metas. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias por el informe. Gracias a ti por la invitación. Óptica Bella Vista. Le brinda asesoramiento profesional con una gran variedad en anteojos de sol, lentes de receta y lentes de contacto. Atención personalizada, calidad y respaldo técnico permanente. Aceptamos todos los créditos y órdenes de BPS. Los esperamos en Agraciada 3028. Óptica Bella Vista. Por consultas al 22180. IDECAS, con casi 20 años capacitando a profesionales de la salud, abre sus inscripciones a partir de julio para sus diferentes cursos. Por consultas, comunicarse a idecas@dinet.com.uy o al 2401 1446. Laboratorio Farmacéutico Apiter, con más de 36 años dedicado a la investigación y desarrollo de productos, presenta la línea Propóleo D en base a propóleos certificado, productos farmacéuticos con altos estándares de calidad y de origen natural, con reconocidas propiedades terapéuticas. El propóleo ha sido utilizado desde hace miles de años con fines medicinales. Elba Cárdenas, química del laboratorio Apiter, nos habla en esta ocasión sobre el jarabe de propóleo D, sus indicaciones, su efecto antiinflamatorio, mucolítico y antitusígeno. Elba, qué placer tenerla nuevamente aquí en Hablemos de Salud. Bueno, y muy agradecidos nosotros también de poder participar en este programa. La verdad que, como estamos en invierno, dijimos no puede haber mejor persona para hablarnos de ciertos temas que Elba del laboratorio Apiter. Estamos en invierno, se viene el resfrío, las gripes, enfermedades respiratorias. ¿Qué nos puedes contar al respecto? Bueno, dentro de la línea nuestra de propóleo D hemos desarrollado un jarabe que justamente es para la época que estamos pasando con estos fríos extensos y que realmente nos ayudan mucho para todo problema respiratorio, gripes, resfríos, etcétera, de todo el malestar, digamos, que traen este tipo de enfermedades. Este jarabe sirve para prevenir además también este tipo de enfermedades. Sí, justamente es un jarabe que no solamente
actúa en el momento para determinadas afecciones, sino que previene una serie de temas y crisis, por ejemplo, crisis asmática. Digo esto porque hay dos propiedades muy importantes que los distancian de los jarabes corrientes. Una es la propiedad antiinflamatoria que tiene este jarabe, que actúa a nivel de la membrana mucosa de las vías respiratorias, tanto altas como bajas. Estoy hablando de nariz, garganta, laringe, bronquio, pulmones, es decir, que abarca las dos fases, digamos, de las vías respiratorias, y también ayuda a disminuir la mucosidad. Por lo tanto, ese es un eslabón muy importante que tienen en cuenta mucho los especialistas neumólogos en este caso. Es lo que diferencia el jarabe de propóleo D a cualquier otro tipo de jarabe que esté en plaza, por ejemplo. Justamente, pero además en las crisis asmáticas, es decir, disminuye lo que es la frecuencia y la intensidad de las crisis asmáticas. ¿Esto qué hace? Se pueden disminuir corticoides, antiinflamatorios, mejor dicho, productos que actúan como el corticoide, como los antialérgicos también. ¿Y qué hace? Aleja la posibilidad de usar los inhaladores. Tema muy preocupante, sobre todo en las madres cuando los niños son pequeños y ya tienen que usar bastante frecuente inhaladores, ¿verdad? Porque los corticoides, en la medida del tiempo de uso, algún efecto secundario traen de futuro. Este es un producto natural que no tiene contraindicaciones y que esas dos facetas que nombré, por un lado vías respiratorias generales y por otro lado en el tema asma, es muy importante y fue estudiado en el Uruguay por neumólogos, diferentes neumólogos, en trabajos clínicos donde ellos demuestran que el paciente asmático viene con mejor bienestar, buena posibilidad de respirar bien y también la facilidad de poder exhalar todo lo que es mucus, es decir, la fluidificación de las secreciones mucosas. Es decir, que es bastante completo en todo este aval clínico que se hace en los asmáticos, ¿verdad? ¿El jarabe de propóleo es inmunoestimulante también y antitusígeno? También es una de las propiedades junto con la antiinflamatoria que te iba a hablar, que es un inmunoestimulante y que con eso amplía la capacidad de nuestro organismo de dar una respuesta. O lo que decimos vulgarmente, aumenta nuestras defensas, ¿verdad? Es decir, aumenta la capacidad del organismo de reaccionar. Entonces, el individuo se siente con mejor estado para poder responder a este tipo de afecciones. Porque no sé si tú sabes que el jarabe de propóleo no solamente actúa en bacterias, sino actúa en virus. Y todos los procesos congestivos de vías respiratorias, resfríos y gripes no son dadas por bacterias, son dadas por virus. Y eso hace que este producto sea muy eficaz en ese tipo de reacciones. ¿Y cuándo se indica el jarabe de propóleo? O sea, sí, teniendo en cuenta que es un medicamento que lo tenemos de venta libre en farmacias. Digo, como paciente estoy con una afección de este tipo y puedo ir a comprarlo y tomarlo sin ningún riesgo, o necesariamente tengo que me lo tiene que recetar un médico, por ejemplo. Normalmente, si soy un diabético importante, lo consultaría al médico porque tiene miel, entonces tiene azúcares. Por lo tanto, ahí se le indicaría las cápsulas de propóleo, por ejemplo, que no tienen ningún efecto como tiene el jarabe con miel, ¿verdad? Por lo tanto, en ese caso, con tos, bronquitis, estados gripales, congestivos de nariz, sinusitis, tipo faringitis también, alivia todo eso porque, como dije anteriormente, al desinflamar las membranas de la mucosa, está actuando en todo el sistema respiratorio, desde nariz, laringe, bronquios.
¿Es compatible también con otro tipo de medicamentos? Por ejemplo, con antibióticos. Y bueno, justamente está comprobado que el propóleo aumenta la capacidad de los antibióticos y también lo mantiene más en el tiempo. Es decir, potencializa la acción de los antibióticos y permanece más tiempo el actuar, digamos, del antibiótico. ¿En niños? En niños se aconseja que con menos de 6 meses no es conveniente, por precaución. O sea, lo que se indica es las embarazadas con más de 3 meses de embarazo y los niños con más de 6 meses de vida. Pero no tienen ningún tipo de problema, al contrario, los beneficia. Los beneficia, sí. Siempre se pide comenzar con una pequeña dosis cuando es un niño, ahí están indicados en el prospecto, pero siempre con pequeñas cantidades. Algo que es muy compatible también son los caramelos de propóleo, además de ser riquísimos, digo que tienen varias presentaciones con miel, con menta. Sí. Los caramelos de propóleo, bueno, están formados por propóleo y miel fundamentalmente. Sabemos que tanto en el jarabe, la miel como los caramelos es balsámica y además el propóleo tiene aceites esenciales que junto con la miel producen un efecto balsámico y también de alivio a lo que es la irritación y la tos, ¿verdad? En el caso de tanto del jarabe como los caramelos. Justamente eso le iba a preguntar, los caramelos parecen que tuvieran hasta como anestesia, pero yo los he probado, he estado muy mal de la garganta, incluso hasta antes de grabar, y son ingerir unos caramelitos y de verdad se te verdad alivia. Que son analgésicos también y digamos suavizan, por eso siempre decimos ante el primer molestia o dolor de garganta comenzar a consumir y con 2 o 3 por día, porque no es un caramelo para degustar. Hay que tener en cuenta que es un caramelo que es medicamentoso, por lo tanto nos ayuda a no solamente a sacar la irritación y la molestia de la garganta, sino que si yo como 8 seguidos, también estoy barriendo la barrera de defensa de mi organismo. Es decir, que alcanza con 3 caramelitos por día, funcionan bien. Bueno, muchísimas gracias, Alba, por este informe y te esperamos en un próximo programa. Bueno, muchas gracias a ti. Martín Arizmendi Electrodomésticos, un multimarcas con grandes beneficios. Samsung, LG, Fagor, Llames, JBC y muchas más. Las marcas de mayor prestigio están en Martín Arizmendi Electrodomésticos. Teléfono 2506-2054. Martín Arizmendi Electrodomésticos, con el respaldo de Grupo Eldom. www.eldom.com.uy. conscientes que la sexualidad nos acompaña desde que nacemos hasta que morimos? Como padres, ¿le damos la importancia que merece a la sexualidad de nuestros niños? ¿Respondemos a sus interrogantes sin tabúes? Todas y estas preguntas las responde Verónica Coimí, licenciada en Psicología.
Bienvenida, Verónica, nuevamente al programa. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. En el día de hoy vamos a hablar sobre la educación sexual en los niños, ¿verdad? Exacto. Contanos un poquito cómo enfrentamos las preguntas de los niños en relación a lo sexual. Bueno, a veces no es muy fácil lidiar con las preguntas para los papás, ¿no? Y las reacciones a veces que se tienen tampoco ayudan demasiado a esclarecer, o sea, las respuestas, ¿no? Pero lo fundamental es entender que la educación sexual es una herramienta fundamental para la conformación del proyecto de vida, ¿no? Al mismo tiempo, cuando los niños nos hacen preguntas referentes a lo sexual, lo que nos sucede también es que tiene que ver con nuestra intimidad, ¿no? Como adultos. Entonces cuesta un poco empezar a hablar cómo hacerlo. Y también cuesta estimularlos a que ellos pregunten, ¿no? Si nos dan un poco de temor a nosotros las preguntas de ellos, también a veces cuesta estimularlos, pero es importante hacerlo, ¿ah? Es importante hacerlo, y cuando sucede, ¿ah? Cuando ellos nos preguntan, por ejemplo, de cómo nacen los bebés, ¿no? Cómo se hacen los bebés, si ya surgió la pregunta, bueno, aprovechar esto también como para preguntarles y estimularlos a que nos cuenten sus teorías. O sea, ¿qué teorías tienen ellos? ¿Qué piensan ellos acerca de este tema, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué me estás preguntando esto? ¿No? Y para vos, ¿cómo pensás que sucede? No quiere decir que no le vayamos a decir nada, pero digo, estimular también primero, abrir un poco la cancha, digamos, como para que ellos también se apropien de esto, ¿no? Que no sea solo una pregunta. O sea, en el momento que preguntan es porque hay un interés, por lo tanto, y ya hay algo formado a nivel de fantasía, ¿verdad? Entonces es importante también favorecer un poco esas teorías de ellos. Y después otra cosa que en otros momentos se puede hacer es brindarles información, ¿no? Más allá de estimular lo que ellos piensan, brindarles información específica, sea por medio de videos didácticos, libros, publicaciones que tengan que ver con la temática, que estén adaptadas a su edad, ¿verdad? Su momento evolutivo. No es lo mismo un niño en edad preescolar de 4 o 5 años que un niño ya de 8 o 9 años, ¿verdad? Los materiales que se van a utilizar. Pero también esta fase así de información es importante. Y no pensemos que solo estamos educando en ningún tema, pero más todavía en educación sexual, que no pensemos que solo estamos educando cuando informamos, ¿verdad? Cuando damos un dato, cuando explicamos o creemos que estamos explicando específicamente algo, ¿no? O sea, estamos siempre educando, ¿ah? Cuando no hablamos sobre estos temas, también estamos educando sexualmente. Lo hacemos con gestos, lo hacemos con miradas, podemos hacerlo con evitación, ¿no? De preguntas o de situaciones que nos pongan incómodos a nosotros como adultos. Y esto nos pasa, por eso nos pareció como importante desde acá dar esa diferencia, ¿no? Entre una cosa es la información puntual que podemos dar, y otra es ser conscientes que siempre estamos educando. Es una responsabilidad que lleva más que hablar solo de reproducción. Entonces, tenemos también otra dimensión, que es la dimensión social y cultural, que tiene más que ver con los roles, ¿verdad?, que jugamos como hombres y mujeres, y como niños y niñas también, que eso se va gestando desde la infancia. O sea, somos modelo, ¿ah?, como familia, en cuanto a cómo nos comunicamos entre los padres, hermanos, etcétera, de cómo se juegan los roles y el género, ¿no?, las diferencias de género. O sea, aquí los padres tenemos que tener en cuenta que siempre estamos educando. ¿Cómo lo hacemos? Estamos enviando mensajes, de alguna manera transmitiendo mensajes, aunque sea en forma no consciente, de qué es ser un hombre y qué es ser una mujer, qué es ser niña y qué es ser varón. En cómo los vestimos, por ejemplo, en cómo se expresan los sentimientos, en estimularlos o no a que realicen determinadas tareas según sean niñas o varones. Y todo esto, ¿verdad?, forma a largo plazo todo lo que es la identidad sexual futura, ¿no? Después se va a ir complementando, porque la educación sexual es una responsabilidad que nace en el hogar, en la familia, pero que luego se extiende a lo que es el ámbito educativo, los medios de comunicación y hoy en día las redes sociales también, ¿verdad? O sea, todo conforme su identidad sexual. Básicamente desde la familia es el arranque, ¿no?, el punto de arranque. Entonces, ¿cómo abordaríamos la educación sexual en el ámbito educativo?
Bueno, en el ámbito educativo se enseña básicamente sobre conocimiento del cuerpo, ¿no?, de los niños y las niñas, diferencias de género, sobre reproducción, sobre los derechos de niños y niñas, ¿no?, de hombres y mujeres, y sobre las diferentes maneras de expresar la sexualidad, ¿no? Un camino hacia la diversidad sexual, o por lo menos digo, mostrar esto que tiene que ver. Todo esto, o sea, estos contenidos se van a enseñar, se van a impartir en los diferentes grados, ¿no?, según intereses y según la edad de los niños. Y es en el programa oficial, o sea, en el programa de primaria, en el programa de educación primaria del Consejo Nacional de Educación Inicial y Primaria, que se han agregado desde el año 2006, donde nació este proyecto, contenidos, ¿verdad?, que tienen que ver, contenidos educativos o pedagógicos que tienen que ver con lo sexual, apuntando a la diversidad, ¿no? No es que vayan a estar todo el tiempo hablando de este tema, pero digo, sí, abrir un poco el abanico, ¿no?, de posibilidades, y apuntando a la equidad entre los géneros. Entonces acá nosotros tenemos como fundamental la igualdad de oportunidades. Estamos pensando en educar niños y niñas que a la larga no discriminen de alguna manera. O sea, la igualdad de oportunidades, ¿qué es? La igualdad de oportunidades es no discriminar a nadie por ser hombre o mujer, por ser niña o varón. Entonces, desde acá es favorecer, hoy en día es un ejemplo simple, pero se da mucho, digo, en los centros educativos, el tema de los deportes, del fútbol. Juegan niños, juegan varones, o tareas que se hacen, que estaban pensadas para determinado género, bueno, equidad. O sea, es un poco el espíritu, digo, de la educación sexual. ¿Y cómo se hace? Bueno, depende de cada centro, ¿no? Es algo que hace poco tiempo que se está instrumentando. ¿Cómo sabemos entonces, psicóloga, hasta dónde están preparados los niños para escuchar sobre estos temas? Claro, generalmente están preparados para escuchar hasta donde ellos preguntan, ¿no? O sea, a veces la información por demás, sin que ellos tengan la oportunidad de preguntar o indagar, no llega demasiado, ¿no? Esto de informar per se, o sea, informar si no hay un interés del otro lado, ¿no? Entonces, cuando el niño pregunta, ya está preparado de alguna manera para la respuesta a esa pregunta, sea cual fuere, y cada padre verá cómo lo responde, ¿no? Pero si un niño quiere tener un hermano, pregunta, ¿y cómo nací yo? Hasta te pueden preguntar, ¿de qué manera nací? ¿Cómo fue? Porque hay versiones, se escuchan, ¿verdad? Entonces, esa pregunta está habilitando a una respuesta. O sea, lo importante es que los padres, de alguna manera, respondan en forma clara. O sea, que llamemos a cada cosa por su nombre. Cada hogar, bueno, tendrá su manera, y cada persona, ¿no?, de expresar, pero digo, los cuentitos, no, ¿verdad? Las historias, no. Entonces, yo te estoy haciendo una pregunta, o sea, el niño está pidiendo de alguna manera una respuesta, como hablábamos al principio, ¿no?, de la nota. O sea, aunque a veces no es muy fácil para los padres entender que si nos están preguntando es porque ellos ya están preparados para la respuesta. Entonces, ser claros, ¿verdad? Ser de alguna manera concisos, y va a depender un poco también del clima. O sea, la sexualidad es algo que se tiene que dar en un clima de confianza, de intimidad, así como la educación sexual, la sexualidad después en el futuro también. Entonces, no es algo con lo que podamos tomarlo con liviandad, pero tampoco es algo solemne. Y ahí también va a depender de la edad de los niños. No es lo mismo, por ejemplo, hasta los 8 años, más o menos, allí, digo, corresponde, o las preguntas que mayormente se dan, ¿no?, es más que nada temas que tengan que ver con el cuerpo, con las diferencias físicas entre niños y niñas, con la diferencia entre los géneros, que saber qué es lo que yo hago y por qué mi amigo hace esto, mi amiga hace lo otro. O sea, como que los padres lo que tienen que entender, o deberían, o estaría bueno de alguna manera que entendieran, es como abrir el espectro a todo lo que tiene que ver con lo sexual, y no quedarnos con lo que es la relación sexual específicamente. Cuando los niños son un poco más grandes,
Ahí también, digo, ya se pueden hablar temas, o sea, de los 8 años en adelante, 9 años en adelante, más referido a los cambios corporales que se dan en la preadolescencia, también lo que tiene que ver con la menstruación, como cosas más biológicas, ¿no? Y también de lo que tiene que ver con aspectos más afectivos, las relaciones de pareja, que ya empiezan a preguntar. No es lo mismo un niño de 5 años que dice tengo novio, tengo novia, que cuando ya esto se empieza a forjar como un modelo, ¿no? Como un proyecto de vida de alguna manera. Entonces, que si hablamos de esto, bueno, hablarlo como un tema que parece aislado, pero no lo es. O sea, también es sexualidad. ¿Ah? O sea, por eso la amplitud. No circunscribir solamente a lo que tiene que ver con la relación sexual, sino que es muchísimo más, ¿no? Y dependerá, bueno, de cada edad, entonces, cómo nos vayamos manejando con esta responsabilidad de educar a nuestros niños, ¿no? Bueno, muchas gracias, Verónica. Esto da para continuar en otro programa, Sí. la parte adolescente que es tan importante. Muchísimas gracias, nos vemos la próxima semana. Capacitación en peluquería. Formate en una profesión con salida laboral y convertite en un especialista en estilismo. Cursos para principiantes, perfeccionamiento, cursos intensivos, formación de nuevos talentos. Liber Luna, 2481-1723. Este espacio es presentado por Kudam. Kudam, crecer en salud. Las mujeres, ¿les prestamos asidua atención a nuestros genitales? ¿Sabemos cómo están conformados? ¿Examinamos nuestra vulva? ¿Sabemos qué es la vulvodynia? Esta y otras interrogantes la responde la doctora Ariadna Causade, ginecóloga y especialista en tracto inferior. Doctora Causade, qué placer tenerla nuevamente en Hablemos de Salud. Gracias a ti. Doctora, el tema que nos convoca hoy no es un tema muy conocido, es la vulvodynia. ¿Nos puede explicar exactamente qué es y cuáles son los síntomas? Mira, justamente dijiste bien, no es muy conocido, porque no es muy conocido, pero sí es bastante frecuente, y eso es lo más importante. La vulvodynia es el dolor o ardor a nivel de la vulva persistente sin una causa aparente. Eso es muy frecuente, un 15, a veces hasta un 20% de las mujeres tienen en algún momento de sus vidas un cuadro de vulvodynia, que muchas veces es persistente y que consulta frecuentemente a su médico y no tiene ninguna manifestación visual la vulvodynia, no se puede ver ningún cambio anatómico, con lo cual muchas veces le dicen usted no tiene nada, entonces se le hacen varios estudios, qué exudados, qué tratamientos, qué cremas, la mujer no cambia. Entonces como no cambia, termina realmente ella sintiéndose cada vez peor y termina pensando que eso está en su cabeza y no es así, está en su vulva. ¿Cómo sabemos cuando están frente a un caso de vulvodynia, cómo se manifiesta? ¿Cómo lo pueden clasificar? Mira, las clasificaciones son dependiendo del lugar, porque la vulvodynia no necesariamente puede ser en toda la vulva, a veces en una hemivulva, en una de ellas, en un sector, puede ser anterior, puede ser posterior, lo que le llamamos una vulvodynia focalizada. O puede ser difusa, que es una vulvodynia difusa justamente de toda la vulva, que compromete todos los sectores de la vulva. Eso con respecto a la clasificación del lugar, pero también existen clasificaciones según la intensidad de la vulvodynia. Puede ser leve, cuando a veces molesta, pero a veces no. Puede ser moderada cuando está casi todo el día solapada y hay momentos que aumenta un poco más, o puede ser severa cuando es permanente al punto de que la mujer casi no la deja sentarse. Esa es la vulvodynia severa. O sea, que se manifiesta con dolor. Con dolor,
o ardor, es una mezcla. Si a una paciente uno le pregunta, claramente te va a decir que siente como si hubiera caído agua caliente en la vulva. Es como si hubiera caído agua caliente en tu mano, pero en la vulva. Esa es la sensación que siente. Una disestesia, un dolor tan intenso que se mezcla con el ardor. Y a su vez, dentro de la clasificación, aparte es con respecto a la anatomía, con respecto a la severidad en los síntomas, también se manifiesta con respecto a si es espontánea, porque está así y le duele o le arde, o provocada, porque también puede ser provocada durante las relaciones sexuales o al simple examen con algún cotonete a nivel de la entrada de la vulva. ¿Cuáles son las causas de la vulvodimia? La vulvodimia no es que tenga una causa específica, porque muchas veces son idiopáticas, no le encontramos una causa, buscamos y no la encontramos, pero sí pueden ayudarse de cosas que ayuden esa sensación de ardor o dolor. Esas pueden ser infecciones micóticas por hongos, pueden ser alteraciones en el cuidado de la vulva con múltiples irritantes habituales, ya sean los jabones, los protectores diarios, la ropa interior de diferentes colores o materiales sintéticos, todo eso gran irritante para la vulva también ayuda. Y después existen otras patologías, por ejemplo osteoarticulares, compresiones a nivel de la columna lumbar, sacra, donde salen los nervios que van a inervar la vulva. Todas esas cosas también pueden colaborar. Entonces, una vez que viene una paciente a nosotros y nos plantea, son de las pacientes que más tiempo nos llevan la primera consulta de una vulvodinia, porque hay que hacer toda una historia para lograr clasificarla y a su vez para empezar a orientar si existen factores o cofactores que la puedan favorecer y aumentar. Entonces empezamos con cuidados generales, eliminar la posibilidad de una candidiasis, una infección por hongos, eliminar todo lo que pueda ayudar, preguntar si en algún momento del día aumenta, si al levantarse, al acostarse, con lo cual podríamos orientarnos al factor osteoarticular. Tiene muchas ramas, pero la base, muchas veces esa base es idiopática. ¿Y cómo es el tratamiento? El tratamiento, si tenemos varias causas, son varios tratamientos. Pero muchas veces empezar a eliminar, como decíamos, todos los factores que puedan irritar la vulva como primera instancia, consejos varios, listas de consejos de cosas simples que muchas veces hacemos mal y que nos están ayudando. Muchísimos. Con qué nos bañamos, con qué jabón nos bañamos. Y cuando pregunto bañarse el cuerpo entero, no el nivel solamente de la vulva. Es muy común que digan, uso tal jabón para la vulva. Está muy bien, pero ¿con qué te bañás? Porque la gravedad va a hacer que ese jabón pase por allí. Y generalmente es muy común que se utilicen jabones con mucho perfume, que es muy frecuente, y eso que son desinfectantes. No tenemos que desinfectar el cuerpo porque no tenemos que desinfectarnos, y menos la vulva. El uso de los protectores diarios es una gran agresión. Yo siempre le digo, uno sueña que el hijo de uno largue los pañales a los 2 años y nosotros nos ponemos los protectores para el resto de la vida. Todo el día y aún perfumados. Y perfumados, y hasta hubo una época que salieron hasta negros. Y la gente hasta duerme con los protectores. Y entonces es como si viviéramos de pañales. Yo siempre digo que la vulva tienen que pensar que es como la boca. Es una mezcla de piel, semimucosas y mucosas. Es como si viviéramos de tapabocas todo el tiempo. Entonces, bueno, insistir en ese cuidado, el tratar de dormir sin ropa interior, es una cosa que se resiste mucho la gente, pero que una vez que lo empieza a tomar, ven que realmente se sienten mejor, puede respirar la mucosa, es importante. El papel higiénico que no tenga perfume, evitar las toallitas de bebé en la higiene diaria, que es muy común cuando están trabajando. Bueno, hay muchísimas cosas, tratar de nunca usar el secador en la vulva, lavar la ropa interior a mano y no en el lavarropas. Hay una lista inmensa, gigante, le diría, de consejos que deberíamos hacer para ayudar, o sea, eliminar todas las cosas que van agrediendo ajenas a lo que podamos ayudar. A veces algunos anticonceptivos, en las mujeres jóvenes durante mucho tiempo, algunos pueden generar un dolor importante en la entrada de la vulva, de la entrada de la vagina. Después que eliminamos eso, eliminamos infecciones que pueden existir, bueno, a partir de ahí, una vez eliminado todo eso y que vemos que va mejorando, pero persiste, bueno, ahí tenemos que empezar con medicación específica. Entonces, las medicaciones específicas son las que actúan a nivel de la sensibilidad superficial de la vulva. Entonces, existen muchas medicaciones, inclusive hay algunos psicofármacos que no como psicofármacos, sino porque tienen a su vez como una actividad a nivel de la sensibilidad mucho mejor que como psicofármacos y que han sido espectaculares durante mucho tiempo. Y después medicaciones que se utilizan para las neuralgias, como pueden ser la neuralgia de la cara, o yo les digo, este dolor es como si tuvieran una migraña, un dolor de cefalea muy importante. Muchas veces la medicación a veces es la misma.
Y bueno, a medida que vamos utilizando eso, la inmensa mayoría de las pacientes revierten toda su sintomatología. Una vez que la revierten, de a poquito la vamos retirando y están bien. Pero lo más importante es que prácticamente todas las mujeres tienen solución, que esto tiene nombre y apellido, porque eso es lo más importante. Para una mujer que ya piensa que nadie ve nada y que eso está en su cabeza, decirle que esto tiene nombre y apellido es muy importante, porque es la primera etapa de poder tratarlo y que funcione. ¿Y también se puede prevenir? Es más difícil prevenir. Podemos prevenir con esos cuidados, tratando de mantener todos los cuidados que hablamos. Con eso sí podemos prevenir la irritación y a veces que pueda aparecer. Pero a veces la vulvodinia es como aquello, no es quien quiere, sino quien puede. A veces si va a venir, va a venir. Entonces lo que tenemos que hacer es eliminar un montón de cosas que actúan como cofactores, pero a veces no podemos prevenirla del todo. Importante tener en cuenta de que cuando tengamos este tipo de síntomas, sabemos ahora que hay una enfermedad que se llama vulvodinia y que a su vez tiene cura y que no está en la cabecita nuestra. Exactamente. Bueno, muchísimas gracias, doctora. Por favor, gracias a ti. Este espacio fue presentado por Qdam. Qdam, crecer en salud. IDECAS, con casi 20 años capacitando a profesionales de la salud, abre sus inscripciones a partir de julio para sus diferentes cursos. Por consultas, comunicarse a idecas@dinet.com.uy o al 2401 1446. Martín Arizmendi Electrodomésticos, un multimarcas con grandes beneficios. Samsung, LG, Fagor, Llames, JBC y muchas más. Las marcas de mayor prestigio están en Martín Arizmendi Electrodomésticos. Teléfono 2506-2054. Martín Arizmendi Electrodomésticos, con el respaldo de Grupo Eldom. www.eldom.com.uy. Todo para el hogar lo encontrás en Concept Design. La mejor calidad del mercado, los trabajos personalizados, los diseños originales y exclusivos y nuestra fábrica son nuestra principal característica. Trabajamos a medida, ofreciendo garantías en cada uno de nuestros productos. Para nosotros, cada cliente es único. Vení a conocernos. Soñalo, que Concept Design te lo hace realidad. Laboratorio Farmacéutico Apiter, con más de 36 años dedicado a la investigación y desarrollos de productos, presenta la línea Propóleo D en base a propóleos certificado, productos farmacéuticos con altos estándares de calidad y de origen natural, con reconocidas propiedades terapéuticas. El cáncer de mama ha posicionado a Uruguay en los primeros lugares en incidencia y mortalidad en el mundo. El doctor Álvaro Ronco nos habla sobre el cáncer de mama, por qué se produce y cuál es el vínculo que existe entre la nutrición y el paciente con cáncer. Bienvenido, doctor Ronco, a Hablemos de Salud. Muchas gracias. Un gusto, como siempre, estar en comunicación con su audiencia y espero, siempre digo, dar un mensaje de salud, que es lo que me importa más. Hablando de mensaje de salud, hoy comenzaremos un ciclo sobre cáncer, donde empezaremos con el cáncer de mama, enfermedad prevalente en nuestro país y que posiciona también Uruguay dentro de uno de los primeros a nivel mundial con problemas con esta patología. Doctor, ¿por qué se produce el cáncer de mama? Según lo que sabemos, hoy hay que reconocer el cáncer de mama como una enfermedad derivada del estilo de vida. Desde hace muchos años y por mucho tiempo se manejó siempre como que era, al ser un problema que es netamente de la mujer, no exclusivo, pero una relación de 100-1, pasa en la mujer, la glándula mamaria del hombre no es particularmente sensible a ciertas influencias. Entonces, la condición de riesgo fundamental era
ser mujer. De ahí llevó a que se reconocieran que algo en las hormonas, en los estrógenos particularmente, tenía que ver. Y nos quedamos con eso durante mucho tiempo. Debe ser algo de las hormonas. Las mujeres están más expuestas a la acción hormonal, pero no se aumentaba mucho el conocimiento como para brindar una claridad mayor. Entonces, lógicamente, eso determinó también un criterio que después se fue manteniendo en el tiempo, que en definitiva para prevenir, como no se conocían bien las causas, para prevenir lo que había que hacer era tratar de diagnosticarlo lo antes posible. Y se demoró incluso hasta para eso. Entonces, hay varias responsabilidades. Cáncer de mama no tiene un factor fundamental como lo es el tabaquismo para el cáncer de pulmón. No hay nada comparable en oncología así, y menos en esto. Aquí lo que hay son factores de riesgo. En una época estuvieron muy fuertes dos elementos que son la historia familiar de cáncer, y cáncer de mama o de ovario sobre todo, que dejaban entrever un componente genético, quizás. Aunque no fuera demostrable, pero se sospechaba que podría haber algo genético, transmitido. Y la historia menstrual reproductiva. Por ejemplo, que una niña alcance la pubertad en edades muy tempranas, debajo de los 11 años. Que el periodo de vida genital activa, que implica muchas menstruaciones, sea muy largo y, por ejemplo, la menopausia llegue después de los 55 años. No tener hijos. El tener el primer hijo se manejaba en el entorno de los 30 años o más. No dar pecho, o casi no dar. Todos esos elementos significaban una mayor exposición a estrógenos y una menor exposición a otras hormonas que contrabalancean la situación, que son los progestágenos, la progesterona sobre todo. Entonces, se fue viendo que eso condicionó mucho una situación de riesgo. Pero convengamos, hoy si sumamos estas dos cosas, hacen posible explicar 3 o 4 de cada 10 casos. Vamos a verlo al revés. Si esto es así, hay 6 o 7 casos de cada 10 que se producen de cáncer de mama que no tienen ni historia familiar ni nada de riesgo en la historia menstrual reproductiva. Doctor, de acuerdo a su experiencia y estudios científicos realizados, que además lo ha llevado a la presentación de su libro, la nutrición, la buena nutrición, ¿tiene algún vínculo con el cáncer de mama? Lo tiene, y justamente forma parte de esos otros factores que decíamos. Si hay 3 o 4 mujeres que no tienen elementos ni familiares ni de historia menstrual reproductiva y hacen su cáncer, ha debido haber otra cosa. La alimentación de esas 6 o 7 de cada 10, la alimentación es responsable de una mitad de ellas. Vamos a hablar en otros números. 3 de cada 10 casos tienen como responsabilidad directa la alimentación. Si le agregamos algo de lo que puede ser sobrepeso, lo que puede ser sedentarismo, elementos como el estrés psicosocial, por ejemplo, ahí vamos a estar en 2 de cada 3 casos. Le va quedando un pequeño porcentaje de factores que no son muy manejables. Puede venir alguno de repente en el área ocupacional u otros, alguna intoxicación, pero básicamente es eso. O sea, la alimentación representa una parte muy importante para prevenir. Estamos hablando de 1/3 de los casos. ¿A qué se refiere con una buena alimentación o una buena nutrición? Implica tener bajo control aspectos que hoy conocemos que puede ser que sean de aumento del riesgo. Hoy no se puede hablar de que comer de todo simplemente es una receta para tratar de prevenir un cáncer de mama. No. Lo que hay que hacer es tener cuidado con no tener excesos de algunos tipos de alimentos, como las carnes rojas, que preparadas habitualmente son a la parrilla, a la plancha, fritas, las carnes procesadas, como los embutidos. Esos son elementos que se consumen en exceso y aportan cosas de la manera como las consumimos que aumentan las probabilidades de desarrollar un cáncer de mama. No es un tema de privarse, porque habrá quienes, aunque se priven de todo, igual pueden desarrollar la enfermedad. Esto es un tema de reducir las posibilidades. Es una moderación lo que estamos planteando como esquema general. En el caso de
tener cáncer de mama. Esto supongo que es súper beneficioso también. Exactamente. No todas las mujeres van a ser beneficiadas de la misma manera. Como nadie es sensible a un medicamento, el 100% no lo es. Pero son estrategias que tienen la ventaja con respecto a los medicamentos cuando uno recorta excesos y cuando corrige déficits, porque hay cosas que deberían estar en la dieta y no están. Cuando uno hace eso, no tiene riesgos implícitos. O sea, uno puede cambiar el estilo de alimentación y lo puede hacer sin el riesgo de enfermar. No hay efectos secundarios indeseables que esperar. Cuando uno prescribe un medicamento, hay un beneficio esperable, podrá ser mucho o poco, pero siempre hay riesgos posibles. Doctor, por lo que usted dice, la nutrición, una buena nutrición, sirve para prevenir. ¿Qué más se puede hacer? En términos de prevención, bueno, esto que decimos es lo que se llama prevención primaria. Las cosas que se pueden hacer para tratar de no enfermar o de reducir las posibilidades de que se desarrolle la enfermedad. Pero también lo que se puede hacer es ayudar a que quienes van a tratar la enfermedad la encuentren en etapas más tempranas. Un diagnóstico temprano de la enfermedad se llama prevención secundaria. Es lo que ha circulado más, Ana María, como prevención de cáncer de mama. El autoexamen, por ejemplo. Sí, que es una herramienta que yo diría personalmente está perimida para sociedades que ya dieron bastantes pasos, incluso como la nuestra y sociedades desarrolladas. Importa la consulta periódica con un médico que esté especializado, puede ser un cirujano, un ginecólogo que conozca, pero también está el tema de la mamografía con periodicidad establecida por justamente algunos de los médicos que sean los especialistas. Esa mamografía no hay que hacérsela solamente por si uno va a consultar y tiene algo como motivo de consulta. Hay que hacérsela en estado de salud para ganarle al desarrollo posible de un tumor, porque siempre evolucionan en tiempos que son muy variados, pueden ser de 3 años, 5, 10 años. Entonces, si cada 2 años, por ejemplo, una mujer se hace un examen y se encuentra algo chiquitito que no se palpaba, que ni se sentía, se adelantó varios años a lo que iba a ser aquello que iba a dar síntomas. Y entonces, eso permite tener un mejor control sobre la enfermedad porque se diagnostica temprano. Hay más posibilidades de curación. Doctor, un tema sumamente interesante y también extenso. ¿Qué le parece si la semana que viene seguimos hablando sobre cáncer de mama? Me parece muy bien, con mucho gusto. Gracias. De esta manera hemos llegado al final de nuestro programa. Quiero agradecer a los médicos invitados y a mis compañeros por su colaboración, a Liber Luna y a Machado Nahuar, que mantienen mi cabello y el de Lorena siempre sano y saludable. Antes de irme, quiero recordarte que si aún quieres ser profesional de la salud, la Escuela de Enfermería IDECAS tiene inscripciones abiertas por este mes de agosto para sus diferentes cursos. Por inscripciones, comunicarse a idecas@dinet.com.uy o al 2401 1446. Recuerde, su salud es lo más importante. Los esperamos y hablemos de salud.